Aquí tenemos el ejercicio número 5. El ejercicio número 5 eran situaciones problemáticas que había que plantear y resolver, y eran más que nada para hacer ecuaciones. Bien, teníamos que traducir del lenguaje coloquial al simbólico para hacer ecuaciones y después resolver o encontrar cuál era el valor de esa incógnita. Nos faltaba hacer el A, el B y el E de este, ¿sí? Así que lo que voy a hacer es copiarlos y los voy a pasar a la pizarra, así los puedo resolver y contarles cómo se hace. Dijimos que era el A, el B y el E. Así que el C y el D lo vamos a quitar. Ahí está. Bien. Bueno. El A me dice, un número aumentado en 10 unidades da por resultado 35. Entonces, para plantear el A, vamos a decir, un número lo vamos a simbolizar con X, porque no lo conozco, y si es aumentado, le voy a sumar. Me dice aumentado en 10 unidades, o sea que vamos a sumar 10. Y eso da por resultado 35. Ahí en ese caso me quedó planteada ya una ecuación, ¿bien?, de primer grado, o una ecuación lineal con una incógnita. Así se llama. Lo que tenemos que hacer es despejar la X. Para despejar esa X, como acá tenemos un 10 que está sumando, ¿bien?, vamos a restar 10 en ambos lados. Al restar 10 en ambos lados, seguimos manteniendo la igualdad, porque todo cambio que se hace en la izquierda también debe hacerse en la derecha. De esta manera, cancelamos los 10 y de esa forma va a quedar X en el lado izquierdo y tenemos 35 menos 10, 25. Exactamente. Entonces, X vale 25. Si X vale 25, esa igualdad se cumple. ¿Sí? El B me decía lo siguiente, la edad de Julieta es el doble de 5 más la raíz cuadrada de 4. ¿Qué edad tiene Julieta? Vamos a simbolizar la edad de Julieta con la J, ¿sí? Esto es para que vean que no siempre puedo usar X, también puedo usar otra letra, ¿bien? En este caso, como hago referencia a la edad que tiene Julieta, la puedo reemplazar por la letra J, ¿bien? Dice que es el doble de 5, así que vamos a poner 2 por 5, más la raíz cuadrada de 4, ¿sí? Entonces acá ya empezamos a resolver, acá no tendríamos que despejar la incógnita, porque ya está como despejada, ¿bien? Solamente lo que me quedaba, y que era fundamental, que sepamos transcribir el lenguaje coloquial al simbólico. Tenemos 2 por 5, 10. Y la raíz cuadrada de 4 va a ser 2, ¿verdad? Porque 2 al cuadrado me da 4. Finalmente, la edad de Julieta va a ser 12. Bien. A cada uno de estos ejercicios, ¿sí?, a cada una de estas situaciones problemáticas, hay que agregarle después lo que es la respuesta, ¿sí? No se olviden de eso, de la respuesta. Podemos agregársela para que no se la olviden. Por ejemplo, para el primero, ¿cuál es el número que me pedían? Vamos a indicar así, el número es 25. Lo pueden escribir así con números o bien con palabras. Y para el B, como respuesta, vamos a decir que la edad de Julieta es 12 años. Bien.
Eso, todos los problemas tienen una respuesta. Luego, tenemos el E. Le dice, el cuadrado de un número aumentado en 5 unidades es 30. Si es el cuadrado de un número, tengo que pensar en un número que no conozco, elevado al cuadrado. Y dice que está aumentado en 5 unidades, y eso es igual a 30. Igual a 30. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Lo que tenemos que hacer es, como acá tengo un 5 que está sumando, ¿bien? Vamos a restar 5 de ambos lados. Una vez que reste 5 de ambos lados, cancelamos en el lado que corresponda, ¿y qué va a quedar? X al cuadrado es igual a 30 menos 5, 25. Fíjense que siempre, para despejar la incógnita, lo que estoy haciendo es haciendo después la operación contraria a la que la está afectando. Si había algo que sumaba, lo restaba. Si había algo que, por ejemplo, multiplicaba, tenía que dividir. Acá tengo una potencia, ¿bien? Lo contrario, o la operación inversa a la potencia, es la radicación. Entonces, para poder quitar este exponente, vamos a aplicar en ambos lados la raíz cuadrada, ¿sí? Vamos a hacer en ambos lados. De esta manera, en el primer miembro, ¿sí? En el miembro de la izquierda, podemos simplificar la raíz con la potencia. Al simplificar, me quedó la x sola, y del lado derecho tengo la raíz cuadrada de 25. Que un número elevado al cuadrado me dé 25, ¿cuál va a ser en ese caso? El número que cumple esas condiciones 5. es el 5, claro. 5 al cuadrado me da 25. Y ahí estamos. Listo. Tendría que poner la respuesta, porque me preguntan, ¿cuál es el número? El número es el 5. Bien. De ahí ya terminaría. ¿Sí? Eso era el ejercicio número 5. Bien. El número 6 teníamos ecuaciones. Y las ecuaciones que teníamos que desarrollar eran la A, la B y la F. La A, la B y la F. ¿Sí? Bien. La A era x más 2 igual a la raíz cuadrada de 9. La B decía que era x menos 5 más, igual a 4 a la 0 más 5 a la 1. Y la F era así, era 2, entre paréntesis x más 1, esto sería como el doble del siguiente de un número, es igual a 10. Si lo tuviese que traducir al lenguaje coloquial, ¿verdad? Bueno, vamos a la primera. Tengo que despejar la x. Tengo la raíz cuadrada de 9. Lo que debería hacer es desarrollar esta raíz y además, como acá tengo un 2 sumando, restar 2 en ambos lados. Así que vamos a desarrollar la raíz. La raíz cuadrada de 9, ¿qué es? ¿Cuánto es? Me da 3. Si todo anda bien, ¿verdad? Porque 3 al cuadrado es 9. Voy a restar ahora en ambos lados 2. Y al restar 2 en ambos lados, en la parte izquierda se cancelan. Y luego me queda que x
es igual a 1. Ahí está. En la siguiente tenemos x menos 5 y tenemos que desarrollar esas potencias que son, como quien dice, potencias especiales. Tenemos 4 a la 0. Todo número elevado a la 0 es 1. Y después tenemos 5 a la 1. Todo número elevado a la 1 me da el mismo número. 5. 5. Ahí. Como acá tengo un 5 restando, ¿bien? En el primer miembro, lo que voy a hacer es sumar 5. Sumar en ambos lados. Sumar 5 en ambos lados. Muy bien. Eso es. Al sumar 5 en ambos lados, del lado izquierdo, se van a cancelar los 5. Me va a quedar la x sola. Y eso va a ser igual a ¿cuánto? Tenemos 11. 1 más 5 es 6, más 5, 11. Muy bien. Ahí está. Listo. Y la última, bueno, en este caso la f se puede hacer de dos formas distintas. Podemos aplicar lo que se llama propiedad distributiva, ¿sí?, del producto respecto de la suma, que consiste en lo siguiente. El 2, multiplicarlo con x, el 2 después multiplicarlo con el 1. ¿Bien? Y al hacer ese cálculo me queda 2 por x, 2x, y después tengo 2 por 1, me queda 2. Y como tengo signo más, voy a poner así, 2. Igual a 10. Y ahí ya me quité de encima el paréntesis, ¿sí? Lo que voy a hacer ahora en ambos lados es restar 2. Y al restar 2 se van a cancelar los 2 del lado izquierdo. Y va a quedar 2x es igual a 8, ¿verdad? Y ahora, lo que vamos a hacer, como el 2 multiplica la x, para poder quitarlo, vamos a dividir todo por 2. Y al dividir por 2, puedo simplificar estos dos, y ¿qué va a quedar? X es igual a 4. Y ahí terminó. Pero les quiero contar que se puede hacer también de otra manera. Se puede hacer de otra manera. ¿Y cuál es esa manera? Si tengo la ecuación así como la ven ustedes, 2x más 1, la voy a volver a copiar acá abajo. Fíjense que el 2 está multiplicando a todo el paréntesis. Lo que puedo hacer es... ¿Mandaste alguno de tus compañeros? No, pero ahí está. Lo que puedo hacer es dividir todo por 2. Al dividir todo por 2, ¿qué sucede? El 2 que tenía acá adelante lo puedo simplificar con ese 2, y entonces me queda x más 1, que ya puedo quitar también el paréntesis, y es igual a 5. Y como tengo un 1 sumando aquí, puedo restar 1 en ambos lados, y al restar 1 en ambos lados, ¿qué sucede? Vamos a simplificar los 1, a cancelarlos, y ya me quedó. X es igual a 5 menos 1, 4. Y como verán, de ambas formas me dio el mismo resultado, ¿sí? O sea que son dos formas de hacer el mismo desarrollo, ¿sí? Desarrollar esa ecuación. Son dos formas distintas de desarrollar esa misma ecuación. ¿Bien? Bueno, vamos a pasar ahora al ejercicio número 7.
En el 7 dice lo siguiente. Lee atentamente, plantea, resuelve y luego responde. Entonces, vamos a copiarlos y vamos a ir a la pizarra. Bien, dice, ¿cuál será la superficie de un cuadrado si su lado mide 14 centímetros? Entonces, tenemos un cuadrado, ¿qué es un cuadrado? ¿Qué característica fundamental tiene el cuadrado? Que todos los lados tienen la misma longitud, ¿sí? Y la longitud de ese cuadrado, del lado de ese cuadrado son 14 centímetros. Para calcular la superficie de un cuadrado usábamos una fórmula. Que decíamos que el valor o la longitud del lado lo elevábamos al cuadrado. En este caso, sabemos que la longitud de ese lado mide 14 centímetros. Entonces, la superficie de ese cuadrado va a ser igual a ¿quién? A 14 centímetros elevados al cuadrado. Por lo tanto, esos tres puntitos van a significar, por lo tanto, la superficie del cuadrado, ¿cuánto va a ser? 196. 196. Bien, 196 solo. Centímetros. Centímetros. ¿Y agrego algo más al centímetro? ¿Cúbicos? Cuadrados. Cuadrados. Bien. Cuadrados, ¿por qué? Porque es una superficie. Si fuera un volumen, sí vamos a poner cúbicos. Pero en este caso, como es una superficie, le decimos que son cuadrados. Bien. La superficie de ese cuadrado son 196 centímetros cuadrados. Entonces, como respuesta, tenemos que poner esa respuesta. La superficie del cuadrado es de 196 centímetros cuadrados. ¿Bien? Ahí está. 196 centímetros cuadrados. Bien, ese será el primero. El segundo me dice lo siguiente. ¿Qué dimensión tendrá la superficie de un cuadrado si la medida de su lado es 24? Bien. El segundo es igual que el primero, básicamente. Bien. La única diferencia es que ahora me dice que ese cuadrado tiene un lado de 24 centímetros. Ese lado mide 24 centímetros. Es plantear lo mismo, ¿sí? Lo mismo que hicimos acá lo vamos a plantear, pero con 24. El 3 es el 2, lo van a hacer ustedes, ¿sí? El 3 me dice lo siguiente. ¿Cuántos cuadrados son necesarios para armar un cubo? ¿Cuántos cuadrados son necesarios para armar un cubo? Vamos a armar el cubo. Tenemos, por ejemplo, el cuadrado que va en el frente, el cuadrado que va en el fondo, ¿sí? Y después, si vamos uniendo esos vértices, fíjense que arriba me estaría quedando un cuadrado. Al unir el vértice siguiente, me está quedando otro cuadrado, ¿sí? Una cara lateral. Y al unir el vértice siguiente, se me quedan determinados dos cuadrados más, ¿bien? Entonces, tenemos
un cuadrado, por ejemplo, en el suelo, uno en el techo o arriba, uno en el fondo, uno adelante y 2 en los laterales. Entonces, ¿cuántos cuadrados se necesitan para armar un 6. cubo? 6, ¿bien? Se necesitan, vamos a poner como respuesta, 6 cuadrados para armar un cubo, ¿bien? Se necesitan 6 cuadrados para armar un cubo. Entonces ahora el 4 me pregunta, considera un cubo de 1331 centímetros cúbicos, determinar 1, la medida de su arista, 2, la superficie de cada una de las caras. Entonces, sabemos que el volumen de este cubo, el volumen del cubo son 1000, vamos a poner así, volumen igual 1331 centímetros cúbicos, ¿verdad? ¿Y cómo se calcula el volumen de un cubo? Se calcula haciendo el valor de la arista elevado al cubo. Y entonces, de estas dos, podemos decir que la arista, ¿cuánto puede medir? 11. 11. ¿11 solo? 11 centímetros cúbicos. 11 centímetros solo, ¿sí? Centímetros solo, ¿por qué? Porque esto es una longitud, ¿bien? Y si es una longitud, no puedo decir centímetros cúbicos. La arista mide 11 centímetros, nada más. Los 11 centímetros cúbicos es el volumen. Si yo dijera 11 centímetros cúbicos, estaría diciendo o hablando de un volumen, ¿bien? Entonces, determinar la medida de su arista. Bueno, la arista mide 11 centímetros. Si tuviera que poner como la respuesta, voy a indicar que la respuesta es la arista del cubo mide 11 centímetros. Bien, esa sería como la respuesta. Y me pregunta también la superficie de cada una de las caras. Cada cara, ¿sí?, tiene una superficie, porque es un cuadrado. ¿Y cuánto mide la arista? La arista mide 11 centímetros. Pero esa arista, ¿sí?, es equivalente al valor del lado del cuadrado. ¿Se entiende eso? Entonces, la superficie de la cara la puedo calcular de esta forma, diciendo, bueno, 11 centímetros al cuadrado. Entonces, la superficie, ¿cuánto vale? Si tengo 11 al cuadrado, es 11 por 11, 121 centímetros cuadrados va a ser acá, porque es una superficie. Ahí está. Si tengo que poner la respuesta, ¿qué voy a indicar? La superficie de cada... Lo voy a poner abreviado para que pueda entrar todo, ¿sí? La superficie de cada una de las caras es 121 centímetros cuadrados, ¿sí? Eso es, ahí está, centímetros, y ahora le voy a poner el cuadrado. 121 centímetros cuadrados. Esa es la superficie de cada una de las caras, ¿bien? Hasta ahí tenemos hasta el 4 hecho, ¿sí? En el 5 y en el 6
son bastante similares, así que vamos a tratar de desarrollarlos un poquito para que les queden a ustedes para tener. ¿Bien? Voy a borrar. Tienen que borrar todo. Me borra todo lo otro. Bueno, voy a borrar acá abajo. Y voy a dejar eso de arriba porque me lo borra. Ahí está. Bueno. Me pide lo siguiente. Me pide que el 5 y el 6. ¿Bien? En el 5 y el 6 me dice, para armar un cubo con una arista de 5 centímetros se emplearon 150 centímetros cuadrados de una cartulina. ¿Es verdad? ¿Cómo lo justificaría? Entonces, ahí en ese caso, ¿sí? Tenemos que ver cómo dibujamos eso. Tenemos que pensar en un cubo y a ver si es verdad que para generar ese cubo se pueden usar 150 centímetros cuadrados de esa cartulina. Ustedes vayan pensando más o menos cómo podrían llegar a armar eso. De esa manera. A ver, vamos a generar el cubo. ¿Bien? Vamos a dibujar el cubito. Ahí tenemos el cubo. Ya va quedando. Perfecto. Bien, entonces, dice que la arista de ese cubo son 5 centímetros. Bien, 5 centímetros. ¿Cómo calculo la superficie de cada cara? Porque como tengo, fíjense que tengo 150 centímetros cuadrados. La superficie de cada cara, bien, la superficie de cada cara es hacer 5 centímetros al cuadrado. ¿Y cuánto es 5 centímetros al cuadrado? 25. 25 centímetros cuadrados, ¿verdad? O sea que cada cara tiene una superficie de 25 centímetros cuadrados. ¿Cuántas caras necesito? ¿Cuántas caras forman un cubo? Dijimos que precisamos 6 cuadrados para hacer un cubo, ¿verdad? Entonces, si cada cuadrado tiene una superficie de 25 centímetros, yo podría decir, bueno, si son 6 por 25 centímetros cuadrados, me va a dar la superficie total, la superficie que yo necesito de esa cartulina. Por lo tanto, la superficie total, ¿cuánto es 6 por 25? 150. 150, y me van a quedar 150 centímetros cuadrados. Bien. Entonces, fíjense que para armar un cubo con una arista de 5 centímetros se emplearon 150 centímetros cuadrados de una cartulina. ¿Es verdad? Sí, es verdad. ¿Cómo lo justificarías? De esta manera, ¿bien? Tenemos que la arista del cubo son 5 centímetros, y son 5 centímetros, es equivalente al lado de ese cuadrado que forma una de las caras.
Entonces, cada cara tiene una superficie de 25 centímetros cuadrados. Bien, entonces, ¿qué hago después? Para la superficie total, lo que hago es multiplicar por 6, porque tengo 6 cuadrados, la superficie de cada cuadrado. Y me da después, finalmente, lo que es la superficie total. En este caso son 150 centímetros cuadrados. ¿Bien? Si ustedes se fijan en el siguiente, el 6, les dice que se emplearon 96 centímetros cuadrados de un cartón para construir un cubo. ¿Qué dimensiones tienen las caras del cubo? Entonces, la superficie total, acá en este caso, son 96 centímetros cuadrados. ¿Cuál es la superficie de cada cuadrado? ¿Puedo saber cuál es la superficie de cada cuadrado? Si la total es 96 y yo tuve que multiplicar por 6 para saber la total, a este valor lo puedo dividir por 6 tranquilamente. ¿Bien? Entonces digo, bueno, 96 centímetros cuadrados dividido 6. Por lo tanto, la superficie de cada cuadrado, ¿cuánto va a ser? Ahí tienen que hacer 96 dividido 6. 16. 16. Puede ser. Puede ser. ¿Y qué me va a quedar? ¿16 qué? Centímetros cuadrados. Eso es, ¿sí? Porque estamos trabajando con la superficie. Bueno, y si la superficie de cada cara son 16 centímetros cuadrados, ¿bien? Es lo que me está preguntando acá. ¿Qué dimensiones tienen las caras del cubo? ¿Bien? Las dimensiones del cubo, ¿sí? De las caras del cubo son 16 centímetros cuadrados. ¿Y cuál es el volumen del cubo? ¿Puedo saber el volumen del cubo? Lo puedo saber, pero para eso tengo que saber cuánto mide cada arista. Si la superficie son 16 centímetros cuadrados, ¿cuánto mide el lado de cada cuadrado? 16 es la superficie, o sea que un número al cuadrado me dio 16. El número que elevado al cuadrado a 16 es el 4, ¿verdad? Entonces, cada lado tiene una longitud de 4 centímetros. Por ende, la arista, ¿sí? La nueva arista, le voy a poner A1 acá, tiene 4 centímetros. Para saber el volumen de ese cubo, voy a tener que hacer el valor de la arista, que son 4 centímetros, elevados al cubo. Por lo tanto, ese volumen va a ser de 64. Exactamente, 64 centímetros. Y acá 64 centímetros. cúbicos. Bien, ahí sí va a ser cúbico porque estoy hablando de un volumen. Eso sí va a ser cúbico. Bien, entonces, ¿qué dimensiones tienen las caras del cubo? Las caras tienen una dimensión de 16 centímetros cuadrados. Bien, las caras del cubo, 16 centímetros cuadrados. ¿Cuál es el volumen del cubo? El volumen del cubo es 64 centímetros cúbicos. ¿Sí? Esas son las respuestas, para que ustedes después las escriban. ¿Bien? Bueno, con esto hemos terminado lo que es el trabajo práctico número 4. Y lo que vamos a hacer es saltear el 5 por ahora. ¿Bien? El 5 lo vamos a saltear.
lo pueden hacer ustedes si quieren como practicar. Después les voy a hacer un video explicando cada ítem. Y tenemos que pasar a lo que son la clasificación de algunos números para introducirnos en el concepto de múltiplos y divisores, MCM y MCD. ¿Bien? Hay una frasecita que dice: por más insondable que parezca el camino, confía en ti mismo siempre. No lo dudes. ¿Bien? Por más difuso que el camino se vuelva así, confíen en ustedes. Las vidas siempre los va a llevar por el buen lugar. ¿Bien? Bueno, números naturales. ¿Bien? Los números naturales tienen como primer elemento el número 1, ¿sí? Y siempre hay un siguiente. Por lo tanto, no vamos a encontrar un último elemento. ¿Bien? No tienen un último elemento los naturales. También se dicen que es un conjunto discreto. ¿Por qué discreto? Porque entre dos números naturales siempre es posible encontrar, ¿sí?, una cantidad finita. Puedo contar la cantidad de números que hay entre uno y otro. Por ejemplo, entre el 5 y el 10 puedo contar la cantidad de números que hay. ¿Bien? Entre el 1 y el 1000 puedo decir cuántos números hay. 999. ¿Bien? Entre 1.000.000 y 2.000.000 también puedo contar cuántos números hay. ¿Puedo estar un tiempo extenso contándolos? Sí, es verdad, pero puedo decir cuáles son, los puedo identificar, por eso es discreto. ¿Bien? Los números naturales se clasifican siempre de alguna manera, por ejemplo, entre múltiplos y divisores, pares e impares, compuestos y primos. ¿Bien? Las primeras definiciones las tenemos aquí, ¿sí? Múltiplos, divisores, números pares, impares, primos y compuestos. ¿Bien? Esto es como para que ustedes lo vayan leyendo, ¿sí? Para que vayan leyéndolo y para tenerlo claro la próxima semana. ¿Sí? Después la próxima semana vamos a hablar bien de este tipo de cosas. Pero es para que ustedes lo vayan sabiendo.